Muy buenas a todos, ¿cómo andan? En el video de hoy les voy a mostrar cómo hicimos una arquitectura de inteligencia artificial para una empresa de Estados Unidos que básicamente se encarga de precalificar a sus leads, ¿sí? Lo que hicimos fue depositar esta arquitectura dentro de WhatsApp y de esa manera responder automáticamente toda esta etapa inicial para precalificar y entender qué leads tienen sentido que destinemos nuestro tiempo y cuáles no aplican para los servicios que ofrecemos, ¿sí? Para esto les voy a contar lo siguiente. Primero les cuento un poco cómo sería la estructura del video. Primero les voy a mostrar cómo son las features o el alcance de este desarrollo. Luego vamos a ver una demo de cómo es que funciona. Y por último vamos a ver cómo funciona toda esta arquitectura por detrás para que entiendan cómo es que está implementado, ¿sí? Entonces, voy con un poco de contexto sobre qué es lo que hace la empresa. La empresa tiene sede en Miami y lo que hace básicamente es acompañar y asesorar a las personas que quieren ir a vivir a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, cualquier persona que quiera emigrar a Estados Unidos va a ser acompañada o puede ser acompañada por esta empresa. Entonces, ¿cuáles son las features del desarrollo, ¿sí? Y el scope? Número uno, precalificar a los leads, ¿sí? Con distintas preguntas clave. Para que entiendan cómo funciona, hay distintos tipos de visas y entonces tenemos que identificar a qué visa aplica. Necesitamos entender cuánto capital tiene para viajar en algunos casos y otro tipo de preguntas de ese estilo que nos hacen entender qué tanto esfuerzo tiene sentido que destinemos con ese lead, ¿sí? Luego de esto, recompilar datos claves del contacto, como por ejemplo su nombre, su mail, ese tipo de cosas. Vamos a almacenar estos datos junto con la precalificación de si está calificado o no dentro de una base de datos. Una vez que tengamos esa base de datos ya completa, se va a mandar un mail en el caso de que haya un nuevo lead calificado. Ese lead llega al equipo de esta empresa. Y también vamos a incorporar una feature que es que cuando el lead nos deja de responder, ¿sí? Si no nos responde más por una hora, vamos a reflotar esa conversación. Le vamos a dar un seguimiento. Si sigue sin responder, al siguiente día vamos a volver a levantar esa conversación, ¿sí? Ahora les voy a mostrar rápido una demo para que entiendan cómo es que funciona, ¿sí? Este es el agente Bruno, es un agente, no es donde hicimos el deploy finalmente, ese es el WhatsApp de nuestra clienta. Lo que hice fue, tengo este WhatsApp alternativo como para que podamos ver cómo es que funciona, ¿sí? Entonces, la conversación arranca con un buenas. En este audio le estoy diciendo básicamente que vi su publicación en Instagram. Como ven, la inteligencia artificial interpreta distintos mensajes, ¿sí? Un mensaje distinto de otro, que eso muchas veces las inteligencias artificiales no lo hacen, van un mensaje a uno. Entonces, interpreta los mensajes compuestos y también interpreta audio, ¿sí? La respuesta de Bruno es: hola, buen día, mi nombre es Bruno y formo parte del equipo de trabajo de Verónica. ¿En qué puedo asistirte en el día de hoy? Una aclaración acá es, seteamos el tono de esta arquitectura de una manera formal y neutra, ¿sí? No es como habitualmente lo hacemos, generalmente lo hacemos con una tonada más del país, por ejemplo, una tonada argentina, usando emojis, no tan formal, pero para este caso, para esta empresa y para cómo suele comunicarse la marca, es de esta manera, con lo cual nos alineamos a las necesidades del cliente. Bueno, le decimos un gusto, me interesa poder viajar a Norteamérica. En ese caso, Bruno nos pregunta cuál es nuestra motivación para viajar a Estados Unidos y de esta manera busca entender cuál es la visa a la que podemos aplicar. Acá le decimos que queremos llevar una franquicia de heladerías. Hoy tengo dos en Buenos Aires y me gustaría poder poner en producción una en Miami. Ahí hacemos una validación, si se quiere, o una... Sí, validación está bien. Por lo que me comenta, creería que puedo aplicar una visa de inversor. Sí, le decimos creería porque no necesariamente va a poder aplicar. Y le preguntamos cuánto capital tiene para invertir en Estados Unidos. Esa es una de las preguntas junto con la visa a la que aplica, sobre la cual vamos precalificando, ¿sí? En este caso es $85.000. Le indicamos que ahora para continuar necesito que me comparta su nombre completo, su correo electrónico y su país de residencia actual. En este caso lo que hice fue a propósito poner: genial, soy Sofía Velasco y vivo en Argentina. No puse el mail. Y como ven, el agente Bruno nos dice: muchas gracias, Sofía. Por favor, podrías indicarme su correo electrónico. Nos revalida el mail. En ese caso, hay cierto perdón, se lo mandamos. Muchas gracias. Por último, le pediré que me confirme si podemos contactarla a este mismo número, ¿sí? Esto también es otro de los datos que tenemos que pedirle, datos clave para después contactarlo. Dentro de este proceso, finalmente se termina llamando a la persona, si alguien del equipo la llama para asesorarlo.
Y acá nosotros podríamos pedirle directamente el número, ¿sí? Pero en algunos casos la persona nos va a decir, respondeme a este mismo número, ¿sí? Entonces lo que hacemos es extraemos ese número de manera automática, pero le preguntamos si quiere que lo llamemos a este número o a otro. En este caso le decimos prefiero que me contacten a otro número y ahí le indicamos que ya toda la información fue registrada, que vamos a estar registrando su solicitud y contactándonos en 24 o 48 horas y le agradecemos por su interés. Ahí le respondo, perfecto, muchísimas gracias por tu ayuda y nos dice que perfecto, que toda la información fue registrada y gracias a nosotros. Ese sería más o menos el funcionamiento, como lo ven, es bastante humano, a pesar de que por ahí está en un tono medio formal y sin emojis, ese tipo de cosas que lo suele hacer más humano. En este caso es para alinearnos al tono de la marca, pero de igual manera, como en fracciona las respuestas en determinados, en distintos mensajes, entiende distintos mensajes alternativos, no divididos, y también interpreta audios, con lo cual es bastante humano, prácticamente como hablar con una persona, y responde siempre con un timing bastante rápido, más o menos un minuto, que es lo que le damos para acumular estos mensajes, ¿sí? Para acumular cuando el usuario nos manda más de un mensaje a la vez. Bueno, dicho eso, y ya habiendo entendido cuáles son las features, voy a mostrarles rápido dónde se documenta esto. En este caso es en un Google Sheet, ¿sí? Dentro de este Google Sheet es que se registró esta línea donde tenemos la fecha de contacto, tenemos el nombre, tenemos el mail, tenemos el país, tenemos el número de WhatsApp que es por el cual nos está contactando y el número de contacto que es en el caso de que nos haya dado un número distinto es donde termina registrándose, ¿sí? Si no lo dejamos como idem. El tipo de visa a la que aplica, el capital que tiene, que es toda la data que nos fue dando el lead. Y por último, si está calificado o no. En este caso puse a todos, manualmente los seteé ahora como calificados para que no se entienda cuáles son esos racionales porque es información sensible. Pero en ese caso, en base a las lógicas que hay, es que queda como calificado o no calificado. Dicho esto, también vamos a ver este mail que nos llega. Sofía Velasco, inversor, 85.000 años, calificado y con alguno de sus datos. Entonces, vamos ahora sí de vuelta acá a nuestro flujo. ¿Cuál es el stack que vamos a usar para crear esta arquitectura? ¿Sí? Número uno, tenemos N8N. ¿Sí? N8N es una plataforma ya muy común. Es una plataforma low code, ¿sí? Que lo que nos permite es tener un workflow visual. Y es low code porque en algunas instancias, en algunos nodos, sí vamos a necesitar usar código. En esta arquitectura, de hecho, vamos a ver lo que en varias instancias tenemos código, pero no hace falta hacer todo con código, ¿sí? Históricamente, todo este tipo de flujos se hacían con Python y con lo que sería LangChain. Hoy en día hay herramientas como N8N o Flowbase que hacen que todo este proceso para luego quizás sumar otros módulos, actualizar, sea más rápido, más sencillo, porque tenemos un workflow mucho más visual para hacerlo, con lo cual la administración también es mucho más ágil, ¿no? Eso por un lado, luego tenemos ManyChat. ManyChat en este caso es una de las plataformas, hay otras como Chatbot o como Go High Level, que nos permiten tener un frontend para poder ver cuáles serían las conversaciones que está teniendo la inteligencia artificial, si podemos monitorear todas esas conversaciones y también vamos a poder intervenir, si el usuario o el cliente, mejor dicho, va a poder acceder ahí y responder los mensajes manualmente, frenando así la automatización. Por otro lado, tenemos WhatsApp Business. Un comentario acá es que esta cuenta de WhatsApp Business, en este caso, la implementación la hicimos con coexistencia, lo que implica que se sigue manteniendo la cuenta de WhatsApp Business. En muchos otros casos esto no es así, se reemplaza la aplicación de WhatsApp, pero acá la mantuvimos. Y por último, como vimos recién, la base de datos termina siendo un Google Sheet. Hay alternativas de ir con bases de datos más potentes o inclusive guardar los datos de los leads dentro de CRMs, pero en algunos casos algunos clientes prefieren el Google Sheet porque es la herramienta que usan en la diaria, con lo cual no tiene mucho sentido complejizarlo tampoco, pero dentro del alcance podrían estar otro tipo de plataformas, CRMs como Soho CRM o como HubSpot. Y bueno, antes de arrancar y meternos en cómo está la arquitectura dentro de N8N montada, me presento, mi nombre es Federico El Percio, soy AI Partner. Por más de 6 años trabajé en estrategias de adquisición de nuevos clientes como en empresas como Mercado Libre y Flow. Y desde finales de 2024 que estamos con el proyecto de Keigen, sí, yo soy co-founder, y básicamente lo que hacemos es escalar empresas con inteligencia artificial, ¿sí? Incrementamos ventas y también
descomprimimos cuellos de botella generando automatizaciones y también mismo agentes de inteligencia artificial como este que vamos a ver ahora, ¿sí? Con lo cual, si te interesa esto, si te interesa que demos alguna solución para tu empresa, alguna auditoría, ¿sí? O que entrenemos a tu equipo para que pueda generar estas soluciones, vas a poder contactarme en el link dentro de la descripción. Bueno, sin mucho más, arrancamos. Vamos con la arquitectura dentro de N8N. Esto es un poquito lo que les comentaba de cómo es que se ve esto. Vamos a ir para atrás. El flujo, como ven, es bastante largo. Vamos a ir pasándolo rápido. Una aclaración acá, si esta es la primera vez que es un video de inteligencia artificial, probablemente puede que te pierdas un poco. No es el flujo más sencillo como para arrancar. Si te interesa que haga un video con el paso a paso para que puedas ver cómo crear tus primeros asistentes, déjamelo en los comentarios o escríbeme por privado y voy a construirlo. Puede que este sea un poquito más avanzado. Te sirve para dar una visión general, pero no por ahí para que sea tu primer agente, ¿sí? Entonces, todo arranca desde este webhook, ¿sí? Esto es un webhook que está conectado a ManyChat. Nosotros, como les decía, teníamos dentro de ManyChat todo el flujo de frontend. Básicamente, para que se den una idea de cómo es que funciona esto, esto básicamente lo que vemos. De este lado está la forma de ver el panel de qué está escribiendo nuestra inteligencia artificial, ¿sí? Y a su vez tenemos una automatización montada dentro de ManyChat que lo que hace básicamente es salirlo acá. Lo muestro muy rápido, pero dentro de esta instancia, voy a hacer un poquito más de foco en la parte de N8N, pero dentro de esta instancia lo que hacemos es acumular los mensajes por un minuto, sí, los mensajes que recibimos de WhatsApp del usuario, los acumulamos por un minuto y los consolidamos todo en una variable, sí, que se llama respuesta definitiva, y esa variable, luego de un minuto, la enviamos a lo que sería N8N, ¿sí? Más que nada para que entiendan cómo es ese funcionamiento desde acá. Luego, lo que va a hacer N8N es devolvernos otras variables, que son hasta tres variables que son los outputs y el mensaje de respuesta, y eso lo vamos a devolver y va a seguir por este flujo. Entonces, ¿cómo es que arranca todo esto dentro de N8N? Primero tenemos un seteo inicial, donde lo que hacemos es setear la hora de comienzo, sí, más adelante van a entender por qué es que hago esto. Y también vamos a setear el Session ID, que sería básicamente el ID del usuario, que en el caso de ManyChat es el número de teléfono, si es 54 y todo el número de teléfono. ¿Por qué hago esto y no tomo directamente la variable que me da el webhook inicialmente? Bueno, eso es porque lo que hago es a veces descomentar esto y comentar esta parte de arriba y empiezo a setear de manera manual algunos Session ID. ¿Sí? Esto lo hago para poder hacer pruebas sin que queden siempre sobre el mismo Session ID. ¿Sí? Pero bueno, es una cuestión más técnica, solo para que lo tengan en consideración. Pero en caso de que no hagan este tipo de pruebas, pueden directamente tomar la variable inicial. No hace falta meterse con este tipo de códigos. En esta parte lo que hacemos es un Google Sheet donde nos fijamos si el usuario tuvo un timeout en ManyChat, ¿sí? Y ahí se anexa un poco con esta fecha inicial que estábamos viendo recién. Una de las limitaciones que tenemos en ManyChat es que si dentro del flujo de esta parte, y mientras que va corriendo y llega a esta última parte, tarda más de 10 segundos, hay un timeout. ManyChat no recibe esa respuesta porque tardó más de 10 segundos, ¿sí? Entonces, estamos seteando la variable inicial de fecha acá y la estamos seteando luego una variable final de fecha acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera, lo que vamos a poner un condicional luego, que después lo vamos a hacer en detalle, pero es un condicional para entender cuánto demoró el flujo. Y si demoró más de 20, perdón, más de 10 segundos, que es el timeout de ManyChat, si no, no va a responder, lo que hacemos es, esa data la vamos a guardar dentro de una variable, ¿no? Vamos a venir acá, tenemos una partecita de timeout y como ven, en algunos casos, justo estuve haciendo algunas pruebas, y quedan guardadas como los mensajes que quedaron pendientes de enviarse, ¿sí? Y con el chat ID que sería el número de teléfono de la persona. Entonces, de esa manera, volvemos para acá, básicamente cuando el flujo tarda más de 10 segundos, lo que hacemos es depositarlo dentro del Google Sheet y acá en esta instancia lo que hacemos es fijarnos si efectivamente la persona tiene este flag de timeout en el Google Sheet. Porque si tiene ese flag de timeout, directamente vamos a ir hacia el Google Sheet, captamos las respuestas que quedaron pendientes y las mandamos, ¿sí? Dentro del flujo. ¿Por qué hacemos esto? A ver, nosotros podríamos hacerlo, y de hecho lo hacemos acá, esta parte que está acá, dentro de ManyChat, donde hacemos la solicitud externa, y sí,
hay una respuesta, continúa el flujo, pero si no hay ninguna respuesta, esperamos 30 segundos más y volvemos a hacer la llamada a N8N, ¿sí? Y de hecho lo hice una vez más, y si vuelve a no haber respuesta, volvemos a esperar un minuto y volvemos a hacer la llamada a N8N. Entonces, sí, tardó 10 segundos, pero después lo vamos a volver a llamar. Ahora, ¿qué pasa? Es un flujo largo. Y si nosotros volvemos a hacer una llamada y vuelve a tardar 10 segundos, porque tiene que hacer todo este flujo de N8N, va a volver a no recibir una respuesta. Entonces, de esta manera agilizamos mucho más. ¿Por qué? Porque el flujo ya no es tan largo. Solo guardamos en un Google Sheet las respuestas, ¿sí? Parseadas. Y lo que hacemos después es ir a buscarlas y en base a eso responder. Entonces, esta fue una manera de encontrar como un hack al timeout de ManyChat que encontré, ¿sí? Dicho esto, continuamos con el flujo, ya con la parte por ahí que más nos va a interesar. Esta primera etapa del flujo lo que hace es interpretar el input que nos mandó el usuario, ¿sí? Tenemos por un lado un switch que nos lleva por los diferentes caminos. En caso de que sea una imagen, le decimos que no aceptamos imágenes, no metimos como la tecnología o la inteligencia para interpretar imágenes. Tranquilamente podríamos hacerlo, solo que no aplicaba tanto para este proyecto en particular. En caso de que sea un texto también, solo seteamos el texto. Ahora, en caso de que sea un audio, lo que hacemos acá es, acá tenemos un nodo de código, como les decía, plataforma low code, por ciertas partes tiene sentido que pongamos código. Lo que hacemos básicamente es extraer del mensaje que recibimos cuál es el link, ¿sí? ¿Cuál es el link del audio? Porque los audios figuran como un link cuando nos lo mandan. Luego de esto, lo que vamos a hacer es descargar ese link, ¿sí? Ahí, perdón, no hice el detalle, pero como ven acá creamos la variable, si se quiere, de link audio. Esa es la variable que luego vamos a usar acá, ¿sí? La cargamos dentro de la URL en un nodo que nos descarga el audio. Una vez que se descargó, va a pasar por un nodo de OpenAI, que lo que hace básicamente es transcribir ese audio que descargamos. Y lo que hacemos es acá reemplazar esta transcripción, o mejor dicho, sí, reemplazar el link inicial con esta transcripción, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque imagínense que una persona nos manda un mensaje y dice hola, escrito, y después nos dice, me interesa lo que están haciendo, quiero viajar a Estados Unidos, y después nos manda otro mensaje, ¿eso lo puedo ver con ustedes? ¿Qué pasa? El audio, sí, eso va a ser un mensaje acumulado, y el audio va a quedar en el medio, entonces necesitamos que tenga congruencia, que la transcripción vaya donde estaba el audio para que el mensaje sea lo que nos quería decir la persona, ¿sí? Es una vuelta de rosca que le encontramos porque es una casuística medio outlier, no es algo que pase tan seguido, pero la queremos contemplar por si hay casos en los que las personas alternan entre audios y mensajes de texto. Luego de esto lo seteamos, esto sería un set donde básicamente agarramos, le ponemos la variable que volvía del último nodo y la depositamos en esta variable de texto. Y por último, normalizador de input lo que hace es tomar siempre la última variable de texto y la setea, ¿sí? Esto es para que no genere problemas después en el agente precalificador. Luego pasamos ahora sí al agente precalificador, ¿sí? Siempre los agentes de inteligencia artificial, como ya muchos deben saber, tienen un modelo de inteligencia artificial atrás. En este caso nos estamos conectando a OpenAI. Tienen memoria de contexto, si en este caso le estamos dando una memoria Postgres que es bastante completa para este tipo de cosas, y un contexto de unos 15 mensajes, ¿sí? O sea que siempre la inteligencia artificial va a entender los 15 mensajes anteriores, y una base de datos que es lo que vimos este Google Sheet, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pusimos dentro del prompt? Es un prompt largo, como verán, bastante largo, donde lo voy a leer a gran escala, igual ustedes pueden hacer pausa y verlo en detalle, pero para que no nos lleve tanto tiempo del video, donde ponemos un rol y escenario, en este caso fue lo que mejor nos funcionó, todo junto, a veces muchas veces lo pongo separado, le indicamos quién es, le indicamos que es Bruno, que trabaja junto con, o mejor dicho, trabaja en la empresa de Verónica, qué es lo que hace. Acá reforzamos, como ven, estos dos asteriscos es como si estuviéramos poniendo una negrita y usamos algunas mayúsculas, diciéndole tu tarea más importante es registrar todos los datos de los usuarios utilizando la tool base de datos, ¿sí? Que es la que estaba conectada de Google Sheet. Es un error crítico no hacerlo. ¿Por qué pusimos esto acá? Cuando parecería que no debería ir ahí. Básicamente porque estaba teniendo un error donde a veces decía que había almacenado los datos y no lo había hecho. Y es muy importante la parte inicial y la parte final del prompt
para este tipo de... No, no para este tipo de desarrollo, sino siempre. Es donde más entiende la inteligencia artificial. Entonces, iterando bastante y haciendo ingeniería de prompts, decidimos ponerlo ahí adelante para que nunca tenga este error porque es muy grave, ¿no? Un lead que en teoría ya registramos, no lo tendríamos registrado y no lo gestionaríamos. Y luego empezamos con la parte de precalificación, que esto es interesante. Le damos instrucciones por pasos, ¿sí? Entonces, paso número uno, le damos cuál queremos que sea el mensaje de bienvenida, que es lo que habíamos alineado con nuestra clienta, que es tal cual nos llegó. Hola, buen día, mi nombre es Bruno y formo parte del equipo de trabajo de Verónica. Ta, 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 ta. Una vez que recibimos este mensaje de bienvenida, le vamos a decir que tiene que detectar cuál es la motivación y el tipo de la visa, ¿sí? Le preguntamos cuál es su principal motivación para viajar a Estados Unidos y en base a esto le decimos, ok, vas a tener que calificarlo entre estos tipos de visas, ¿sí? Tenemos visa de inversión, visa de talento, que serían básicamente artistas, y visa de estudiante. En el caso de la visa de inversor, le indicamos que aplica si quiere invertir, ya de por sí igual el nombre no nos lo dice, pero lo aclaramos, y le decimos validado diciéndolo, por lo que me comenta, creería que podría aplicar a una visa de inversor, ¿sí? Esta metodología se repite en todos. Si repregunta, si nos dice, ok, o sea que puedo ser inversor, le tenemos que decir que no, porque tiene que pasar por un proceso, ¿sí? Entonces eso lo aclaramos también. Y luego la siguiente repregunta es con cuánto capital en dólares cuenta para invertir, ¿sí? En estudiante básicamente es prácticamente el mismo flujo. En el caso de talentos, le damos un poco más de detalle de qué puede estar implicado dentro de talentos, sí, pero la estructura de cómo es que lo vemos es la misma. Pueden pausar y verlo con más detalle, pero no quiero tampoco hacer tan largo el video. También está la casuística de que sea un otro, ¿sí? En ese caso, si ese otro sigue siendo un viaje, lo que tiene dentro del abanico de posibilidades, y no es que nos contactó por error o porque quería hacer otra cosa, en ese caso lo vamos a gestionar y vamos a dejar una observación de en qué consiste el viaje o la consulta de este otro. Luego le vamos a solicitar los datos personales. Acá lo que pedimos es el nombre y apellido completo, el email y el país de residencia actual. Y luego le pedimos el número de teléfono al que podemos contactarnos. Así que como vieron, no es que le pedimos un número realmente, sino que le decimos, ¿te podemos contactar este número o preferís otro? Esto lo estructuramos de esta manera solo porque nos pareció que era lo mejor, ¿sí? Porque pedir todos los datos de una podía ser muy invasivo si se quiere, y pedirlo todo en mensajes separados iba a ser muy largo el flujo, con lo cual encontramos este punto de equilibrio entre pedir primero tres datos y luego validar el número de teléfono. Le damos algunos condicionales que pida todo de manera natural, sin bullets, sin números ni bullets, porque como naturalmente la inteligencia artificial hacía los pedidos de esta manera y parecía muy robótico. Y le damos un ejemplo de una conversación para que repregunte por los datos, ¿sí? Le damos un cierre, como ven, todo está estructurado en pasos y aperturamos por cómo es el flujo para cada una de las visas, ¿sí? Esto puede servir para cualquier otro tipo de precalificación. Y sumamos notas finales y también prohibiciones y advertencias, ¿sí? En algunos casos veíamos que decía cosas que no queríamos que diga o cosas por el estilo, y por ejemplo acá le dijimos no digas nunca que estás precalificando al usuario, porque a veces dentro del testing, ¿no? Dentro de esa etapa de armar un prompt y luego testearlo, íbamos notando que iba teniendo comportamientos que no eran lo que queríamos. Entonces, fuimos prohibiéndolos todos y fuimos haciendo advertencias, y por último pusimos las notas finales donde aclaramos la fecha que es. Esto es importante. La inteligencia artificial no sabe cuál es la fecha de hoy, porque la fecha que entiende que es la última a la que fue entrenada, ¿sí? Entonces es importante que le aclaremos cuál es la fecha real. Y algunas otras notas puntuales, ¿no? Por ejemplo, acá utiliza siempre un trato formal, no tutees al usuario, y ahí le damos algunos ejemplos. Esto es porque es lo que alineamos con nuestro cliente. Bien, bien. Luego del agente precalificador, lo que nos fijamos es si el proceso está completo. No me voy a meter mucho en esto porque básicamente es una lógica que encontré para poder mandar el follow-up o el seguimiento después de una hora. Sí, básicamente, si la persona ya completó el proceso, no tiene sentido que le hagamos un follow-up a la hora, porque ahí queda de nuestro lado tener que escribirle. Pero en el caso de que la persona no haya completado el proceso, sí tenemos que hacer un follow-up, ¿sí? Entonces, en caso de que el proceso no esté completo, perdón, en caso de que sí, no esté completo, lo que vamos a hacer es, vamos a sumar una variable más, ¿sí? Entonces, contexto antes de esto, vamos a ver solo esta parte del bloque. Arriba es lo mismo,
pero en la parte de arriba mandamos una variable más, perdón, en la parte de arriba mandamos una variable menos y en la parte de abajo mandamos una variable más. Esta variable es la que va a activar un trigger dentro de ManyChat para mandar el follow-up, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace este LLM Chain? Básicamente nos estructura la respuesta de la inteligencia artificial inicial en varias respuestas, ¿sí? Si no, respondería siempre un solo mensaje muy largo y lo que hacemos es decirle que mande un mensaje aleatorio y opcional dos más para estructurarlo y dividirlo de una manera más humana, ¿sí? Acá le damos algunas instrucciones, le decimos que lo tiene que devolver en un JSON, instrucciones del estilo, saca los caracteres de apertura, ¿sí? No ponga signo de exclamación en la apertura, solo pone de cierre. Eso es para humanizarlo más y eso es lo que charlamos y alineamos con nuestro cliente, o nuestro cliente mejor dicho. Le damos de vuelta otro ejemplo de salida. Bueno, acá le damos cuál es la respuesta, que es la que nos devolvió la gente, para que la estructure y le damos un autofixing output parser con también el detalle de cómo tiene que estructurar la respuesta y un ejemplo, ¿sí? También esto se conecta a OpenAI y acá lo que hacemos es, en base a la cantidad de salidas que tenga el output, ¿sí? Porque en base a qué tan extensa la respuesta es que va a ser una o tres salidas, es que entra por uno de estos distintos tres flujos. Por ejemplo, el de las tres salidas como ven, es un nodo de código donde seteamos las variables, ¿sí? Output response part 1, output response part 2 y output response part 3. Esto es lo que le decía del seguimiento, ¿sí? Acá estamos creando una fecha de respuesta poniéndole la fecha, ¿sí? Como nosotros vamos siempre cambiando la fecha cada vez que llega un mensaje, lo que hacemos es generar una automatización dentro de ManyChat que cada vez que se cambia una variable que creamos, entra ahí y se queda esperando por una hora. Si dentro de esa hora no volvió a dar una respuesta, se manda un mensaje automático levantando y reflotando esa conversación. Si les interesa verlo en más detalle, me pueden escribir o pueden poner en los comentarios y creo un video mostrando bien cómo es ese razonamiento por detrás. Luego de esto, devolvemos la respuesta al webhook, si esto es devolverlo a ManyChat, y de esa manera va a llegar la respuesta del usuario. Y acá es donde seteamos la fecha final, ¿sí? Acá es donde vamos a comparar, o mejor dicho, validar si el flujo tardó más de 10 segundos en correr, de vuelta por esto del timeout de ManyChat, ¿sí? Si no, no va a llegar el mensaje. Entonces, una vez que llegamos acá, vamos a crear la fecha final, ¿sí? Y luego vamos a hacer la diferencia entre la fecha inicial, con horas y con minutos, y la fecha final. Lo hice tanto en segundos como milisegundos y finalmente devolvemos esa variable con la duración del flujo. Entonces, hacemos acá. Entonces, en base a esa lógica, sí, a esa duración, es que decimos si duró más de 9,5 segundos, entonces vamos a almacenar dentro de nuestro Google Sheet las distintas partes de respuesta, ¿sí? Junto con la fecha de respuesta. Ahora que estoy pensando, algo que no mostré es esta partecita de acá, que es cómo funciona el Google Sheet dentro de la agente de inteligencia artificial. Como ven, está conectado a la hoja que vimos. Y acá lo que hacemos es que en varios casos, usando un From AI, la inteligencia artificial, dentro del contexto de los mensajes, capture la información que le pedimos antes con la inteligencia artificial, ¿sí? Por ejemplo, el nombre, el mail, el país y el número de contacto. Eso sería un pantallazo general de todo el flujo, solo nos quedaría esta parte de ManyChat, más o menos la conté a nivel general. Lo que hacemos es luego ir a buscar al Google Sheet, ¿sí? Las respuestas que no se llegaron a enviar al usuario. Recordemos que esta parte del flujo es cuando hubo un timeout. Lo mismo, si les interesa, me escriben y lo vemos en detalle. Y por último, acá tenemos una lógica de calificación, ¿sí? Que es usando este trigger de Google Sheet cada vez que se registra un nuevo lead y figura dentro de este bullshit, lo que va a pasar es que se va a activar esta parte del flujo donde capturamos a los usuarios que no tienen completo la precalificación. Les damos un formato de números y para que quede bien formateado. Esto es más una cuestión de prolijidad, pero no es tan importante. Y acá lo que hacemos es nos fijamos qué tipo de divisa tiene y en base a eso es que ponemos estos condicionales. Si yo acá no puse el detalle de cuáles son los montos que califica o no califica por una cuestión de privacidad, son datos sensibles, pero básicamente un racional donde nos fijamos cuál es el capital que tiene el usuario que nos indicó y en base a eso lo ponemos como calificado o no calificado dentro del Google Sheet.
También otra aclaración, no es que los no calificados no se van a gestionar, sí se les van a dar soluciones, pero quizás el nivel de criticidad de seguimiento es distinto para cada uno, ¿sí? Y por último, le vamos a estar mandando el mail que vimos anteriormente, que para que lo puedan chusmear está mandado en HTML para que no sea un mail tan lineal, y este es el HTML que mandamos para que finalmente quede de esta manera que es un poquito más prolijo, ¿sí? Eso sería básicamente todo de el cómo funciona esta arquitectura. Espero haber sido claro. Y bueno, nada, sería ideal si me dejan en comentarios si les gustó y qué otro tipo de contenidos quieren que vaya subiendo. Mi idea es subir todos los tipos de proyectos que vayamos haciendo y también algunos masterclass de cómo hacer determinadas cosas, así que todas ideas son bienvenidas, ¿sí? Además de esto, bueno, agradecerte por haber llegado a esta parte del video y si tenés una empresa y te interesa que hagamos una reunión, una discovery call para entender qué oportunidades hay, totalmente gratuita, contá con eso, realmente no tengo problema, al contrario, me divierte hacerlo, así que me escribís ahí por el link que vas a ver en la descripción y agendamos una llamada sin compromiso. De vuelta, muchísimas gracias.